Vamos a orar por la palabra, para que Dios ya no sea la palabra, sino que Dios me utilice con poder. Amado Dios, Padre Celestial, yo oro por tu palabra, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo fluya en mí, Señor. Dame doble porción, bendito Dios, para poder llevar, bendito Padre, tu palabra. Porque yo soy el mensajero, pero el mensaje eres tú, Señor. Que ese mensaje que eres tú, Señor, llegue a nuestros corazones y se quede en ellos, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, Dios les bendiga rica abundantemente. Oiga, es bueno irse uno. Me han extrañado y hoy vea, me tenían regalo y todo, entonces voy a seguir ausentándome a los pueblos más seguido. Qué bueno. Estábamos por Río Sucio, espectacular, llevando la palabra, haciendo lo que más nos gusta a nosotros. Y hoy quiero continuar con un tema muy importante, un tema que me dio el Señor, el temor de Dios, parte 2. El trasegar del ser humano es emociones. Todos nosotros, decía Pablo, maldito de nosotros, ¿qué nos quitará de este cuerpo de mal, que sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, hacemos lo mal? Cuando yo miraba este tema y lo estaba estudiando y lo repasaba, decía, claro, el temor reverente de Dios en mi vida me lleva ¿a qué? A no flaquear. Porque si yo tengo temor de Dios, no voy a caer tan fácilmente. Pero cuando yo no le temo al Señor, no me gusta escuchar la palabra, vengo por acallar el alma, por acallar mis emociones, puedo caer fácilmente en las garras del enemigo. Por eso es bueno. ¿Y hoy qué queremos ver? Hoy quiero que miremos en la palabra que el temor de Dios es un mandamiento. Está en la palabra. Todo lo que hago debe ser en pos de ¿qué? De agradar a Dios y exaltar su nombre. En Primera de Pedro 2, 16, 17 dice: como libres, pero no, ojo, pero no como, perdón. Primera de Pedro 2, 16, sí. Dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Entonces Dios, mire que nos dice que ¿cómo podemos hacer las cosas? Como libres. Somos libres, tenemos libre albedrío. Pero ese libre albedrío mal tomado nos lleva ¿a qué? A pecar, nos lleva a perder. Porque Él me dice, listo, somos libres, Dios nos hizo libres, no estamos en la ley. En la ley el pecado da muerte, Él nos liberó de la muerte, pero aquí nos está diciendo, listo, hagan las cosas como libres. Somos libres, pero tenemos que ¿cómo no tener ese pretexto de esa libertad para caer en pecado? Yo tengo que cuidarme. ¿Y cuidarme de qué? De mis emociones. ¿Cuidarme de qué? Del mundo. Del legalismo. Yo que día estaba con el pastor y le decía, pastor, ya ahorita suben un poco de discotecas, las mal llamadas discotecas cristianas, y se ve de todo. Yo decía, Dios mío, ¿en qué hemos caído? Y Dios nos da una libertad, pero la libertad no me lleva al libertinaje. Porque si yo no tengo temor de Dios, voy a estar legalizando. ¿Qué es lo que pasa con mucho cristiano? Mucho cristiano legaliza el pecado. Y para estos tiempos sí que hay legalistas que legalizan el pecado. A mí me da risa con un empresario en Río Sucio, me decía, pastor, usted es el único que siempre que viene acá, hermano, se para en el parque y no, como que el pretexto cuando viene, y es el único que se ha parado acá, y 2 veces que ha hablado, primero en el parque principal y ahora en el parque Banderas. Cuando oré yo siempre que oro declaro a Río Sucio libre de carnavales del diablo. Siempre oro y les digo, los que quieran recibir a Cristo en el corazón, arrodíllense y ayúdenme a pedir que libere a Río Sucio del carnaval del diablo y que lo llamemos el carnaval de la prosperidad, el carnaval de la cosecha,
el carnaval de Dios para Río Sucio. Y siempre cuando termino me dice David: oiga, yo sufro. ¿Cómo es posible que usted en medio de los, porque estaban en la fiesta de los indígenas, me dice usted en esa fiesta y está liberándole? Porque es que yo no puedo dejar de ser un mensajero de Dios. A mí me hierve la sangre y yo tengo que hablar con la verdad. Otro puntico, vamos y miremos, estamos en la gracia, vamos a la ley. Deuteronomio 13, para que miremos que también en la ley estaba. Deuteronomio 13:4. Dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él guiaréis. ¿A quién tengo que servir yo? A Dios. ¿A quién tengo que servirle? A Dios. ¿A quién tengo que temer? A Dios. Cuando el hombre pierde el temor de Dios, pierde todo. Pierde todo. Yo siempre he dicho: ¿qué tengo yo temor? Que llegue el arrebatamiento y que mi nombre no esté escrito en el libro de la vida. Muchas personas me han dicho a mí: pastor, ¿pero usted cree que la salvación se pierde? Le dije: pues hermano, yo creo que si Dios llega, dice en el libro de Efesios, lo que habla yo, dice que el Espíritu Santo son las arras que Dios nos da hasta que lleguemos a Él. Entonces yo no puedo liberarme del Espíritu Santo y decir: venga, espérenme acá, yo entro a este motel y peco, y cuando salga vuelvo a cogerlo. Venga, Espíritu Santo de Dios, vámonos, porque el Espíritu Santo está conmigo. Y aquí me dice el temor de Dios. El temor de Dios es reverente. El temor de Dios es un mandamiento. Cuando yo temo a Dios, es lo que me separa entre el bien y el mal. Es una línea que está ahí y que yo tengo que saber. Yo le digo mucho a mis hijos y lo molesto a los jóvenes: venga, es que lo que dice Pablo es muy cierto. Todo es lícito, pero no todo nos conviene. ¿De qué me sirve a mí estar acá y ser cristiano ante ustedes? Orar, llorar, gritar, pero afuera también soy del mundo y no hay ninguna diferencia. Y me emborracho con los del mundo, o me voy para un pueblo lejano, un pueblo donde no esté, y entonces hago lo que me venga a hacer. ¿Qué está pasando con mi vida? ¿O es que yo me le puedo esconder a Dios? Yo les digo, yo el día que yo vea cómo me le escondo al Señor, un día me preguntaron: ¿y el adulterio? Que le dije: yo para adulterar es el día que yo pueda escondérmele a Dios, porque al Alba Marina me le escondo facilito, pero a Dios, aquí dice el temor de Dios, y lo leíamos en la gracia y lo leíamos en la ley. Eso es lo que hace la diferencia del cristiano, que el cristiano es cristiano donde esté, sin llegar a los extremos. Pero usted no ha oído que mucha gente dice: ¿y qué cristiano? ¿Y qué cristiano? Pero también otras personas que dicen: mire, cuando usted habla se nota una gran diferencia. Se nota usted tiene algo. Es esa diferencia que Dios me lleva, el temor reverente de Dios. Y cuando yo tengo el temor reverente de Dios, no tengo temor, porque sé que Él está conmigo. No temas, que yo estoy contigo. Actúa. Y cuando actuamos en las cosas de Dios, no tengamos temor. No tengamos temor. Yo no puedo tener temor. Y el temor a Dios no es un temor de miedo, es saber que yo a Él le sirvo, que yo a Él le sirvo, y que yo soy embajador de Dios en la tierra. ¿Qué hace un embajador? No los embajadores que tenemos nosotros ahorita. No, un embajador de Dios es lo más bonito. Yo ponía ese ejemplo, decía: ¿cómo es posible que primera vez, y en Colombia es el primer país, que el ministro de Educación de nuestros hijos se para a decir: no, es que a mí me gusta el bazuco? ¿Y qué? Públicamente. Entonces yo llegar aquí como ministro de Dios y decir: no,
es que a mí me gusta emborracharme, ¿y qué? Es lo mismo. Venga, venga, por Dios, es que es el ministro de educación. ¿Cómo va a declarar eso? Pero todo pasa, todo ocurre acá. Lo otro, miremos el Salmo. Vamos al libro de los Salmos. Vamos para el Salmo 22. Oiga, todavía yo tiemblo cuando cojo la palabra del Señor. El día que se me quite eso, no va a poder predicar. Salmo 22, 23. Los que teméis a Jehová, alabarle, glorificarle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia de todo Israel. Los que le teméis a Jehová, alabarle, glorificarle, descendencia, todos nosotros, alabémosle, glorifiquémosle y exaltémosle. Yo decía, yo le daba gracias a Dios, porque a mis 62 años yo decía, Señor, a pesar de todo, el temor que yo le tengo al Señor me ha tenido parado, me ha tenido en pie. Y le daba gracias por poder ir uno y predicar. El pastor Montesa con nosotros, predicar en Río Sucio no es lo mismo que predicar acá. Es duro, se siente la tensión. Es como predicar en la cárcel. Y uno ve muchas cosas. Y entonces uno le dice, Señor, el temor de Dios. Yo he visto muchas cosas porque Dios me ha mostrado y me han permitido entrar hasta allá. Yo digo, hasta dónde es bueno conocer la maldad del hombre. Pero sin embargo, con temor nunca dejo de predicar. Y siempre que predico allá, en estos días les llevo una serie, les predico del arrepentimiento, de la liberación. Y les decía, ustedes están acá y tienen más droga que afuera. Pero si ustedes tienen temor de Dios, Dios los va a sacar, Dios los va a liberar. No se dejen esclavizar. Entreguen su vida a Dios. Témanle a Dios. Y el viernes yo estaba en una parte y en otra parte estaban haciendo la cocina. Y yo les decía, aquí es donde ustedes van a ver la gloria de Dios. Y me decían, pero ¿cómo si estamos encerrados? Y les decía, por eso, témanle a Dios y pídanle a Dios. Y pídanle a Dios por su familia. Y van a ver cómo su familia va a tener más alimentos que cuando ustedes estaban afuera. Pero se trata es de temerle a Dios. Cuando hay temor de Dios, yo tengo que vivir ¿de qué? De esperanza contra esperanza. Y tengo que levantarme todos los días a ver un milagro en mi vida. Yo cuando despierto y paso una noche de muchos calambres, yo le doy gracias a Dios cuando abro mis ojos o cuando descanso. Pero también le doy gracias a Dios por ver la personita que me puso a mi lado. Es que pasar una noche con un enfermo es difícil. Y más con una persona que cuando tiene que estar carratico, uy, amor, el aceite, amor, estíreme. Yo creo que ella ya lo hace por inercia, se levanta. Yo no sé cómo hace porque al momentico otra vez está durmiendo. Yo digo, en el Espíritu Santo de Dios. Pero le digo yo, Señor, y si no has quitado eso es porque no quieres. Es que yo me olvide de a dónde me sacó Él. ¿De a dónde me sacó Él? Entonces es ir, es mirar, es ese temor, pero ese temor que Dios nos quiere mostrar no es un temor con miedo, no es el temor que te impone a ti una pandilla, no es el temor que te coloca a ti un atracador. El temor de Dios es de gloria. El temor de Dios es permitir que yo todos los días vea la gloria de Él en mi casa, en mi vida, en mi andar, en el ejemplo que yo doy, en el predicar la palabra. Ese es el temor que Él me muestra. Es un temor como el temor que los hijos tienen que tener con el padre. Y entonces si el hijo mío me tiene temor, me tiene confianza. Yo tengo temor de Dios,
Pero ese temor, ¿a qué me lleva? A amarle, a tener confianza, porque lo conoce todo. ¿Dónde me haré yo que él no me vea, que no sepa? Entonces ese temor es un temor irreverente, pero a la vez es un temor de confianza, de llevarme, de mirarme. Quiero que miremos cómo los discípulos primitivos nos dejan un ejemplo noble en el aspecto del temor. Hechos 9, vamos al libro de los Hechos. Hechos 9, 31, dice la palabra. Entonces, ojo, entonces las iglesias tenían paz por todo Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces las iglesias, miren lo bonito, ¿qué tenían las iglesias de Judea, Galilea y Samaria? Que eran perseguidas, tenían paz, pero eran edificadas, ¿qué? Andando en el temor reverente de Dios, del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué dice ese temor? Porque es que el pastor tiene que enseñar el temor de Dios. El pastor tiene que predicar, pero no lo que el pueblo quiere escuchar. No una prédica amañada, no una prédica acolitando el pecado, no una prédica que si yo voy a predicar mis jóvenes se van a ir, o si yo voy a predicar los ancianos se van a sentir mal. No, una prédica donde hay paz, pero una prédica que hay paz, hay alegría, hay regocijo y se fortalece. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le está dando el discernimiento, la sabiduría y la madurez a los discípulos para que entiendan, para que entendamos y para que comprendamos la palabra. Y cuando el discípulo es maduro, no viene a la iglesia a buscar un pastor, viene a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, que es muy distinto, porque se vuelve hacedor de la palabra. Y no le importa que esté el pastor Montes, que esté el pastor Jairo, que esté el pastor Fabián, o que esté el feito de la familia, el pastor Leonardo, porque igual lo van a querer, porque es un hijo de Dios. Porque vienen a buscar, ¿qué? Una llenura. A mí me da tristeza los sábados cuando no aprovechamos esa herramienta que nos da Dios de venir acá. ¿Sabe qué admiraba yo de esa iglesia y qué admiro de esa iglesia y de las iglesias? Las intercesoras. Cuando una iglesia tiene intercesoras, es una iglesia que está levantada. La iglesia que no tiene intercesión es una iglesia que está muerta. Así de sencillo. A Dios le gusta eso. Pero yo tengo que enseñarle a mis intercesoras, yo tengo que enseñarle a mis jóvenes de alabanza, yo tengo que edificarlos, yo tengo que enseñarles a los servidores cómo está un servidor en la puerta, porque llega una persona nueva y ¿qué es la primera cara que ve un servidor? ¿Qué ve la primera cara que ve una persona que llega por primera vez a la iglesia? El que está en la puerta. Yo no puedo tener un cara de limón en la puerta. Tengo que tener una persona bien vestida, pero que a la vez sea una persona que sea alegre, que salude, que tenga cortesía, que tenga amor para dar, porque estamos presentando la cara del Señor. Pero entonces tiene que aprender, el que viene a servir, el servidor tiene que aprender que viene a hacer un servicio para el Señor. Entonces de tener paz, gozo, alegría en el Señor, sin temor. Porque cuando tú hablas la palabra, pero estás hablando la palabra de Dios, no puedes tener temor. No puede haber temor cuando estás enseñando. No puede haber temor. Yo siempre he dicho, en este tiempo yo he querido y siempre le he pedido a Dios que me dé un celular de los que tienen los jóvenes, que chatean directamente con el Señor. Yo no he podido eso. Yo tengo que buscar la palabra y soy de escribir, porque
porque ¿cómo me habla el Señor? Cuando yo voy al celular, que encuentro lo que yo quiero. Creo pues yo. ¿Sí o no? Yo no soy el primer celular que yo lo abro y me habla el Señor. Cuando yo busco en el celular, busco lo que yo quiero encontrar. Cuando yo abro la palabra de Dios, encuentro lo que el Señor quiere hablar, que es la gran diferencia. Es la gran diferencia. Seguimos. Mire, vamos a otro ejemplo. Cornelio fue un hombre que tenía al Señor. Hechos 10 decía: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italia, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y adoraba a Dios siempre. Adoraba a Dios. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Este hombre ve claramente. ¿Quién era Cornelio? Un centurión romano, ni siquiera era judío, era un gentil, era romano, era el centurión, pero decía que era temeroso de Dios. Y Dios tuvo ¿qué? Compasión de él. Y si ustedes siguen la historia, Dios le tuvo que mostrar a mi amigo Pedro, porque seguía a Pedrito insistiendo en que no podía ir. Y Dios le muestra. Y Pedro tuvo que venir a orar por Cornelio, por la casa. Y Pedro, ¿qué vio? Cuando iba a ver, Pedro estaba dormido y Pedro no entendía. Pero Dios le mostró a Pedro una carpa grande, y le dijo: Pedro, levántate y come. Él dijo: no, ¿qué tal yo comer 3 veces? A la tercera vez la voz del Señor le dijo: Pedro, ¿cómo te atreves a llamar inmundo lo que yo he salvado, he limpiado con mi sangre? Y cuando Pedro venía bajando, que sabía que iba a orar ya por Cornelio, dijo: ahora he entendido que yo no puedo hacer acepción de personas. O sea, que Dios le decía: vaya. Y ese mandato no ha cambiado. Tenemos que ir a hablar a todo mundo. Eso no ha cambiado. Dios no hacía acepción de personas. Y si Dios tuvo compasión por mí y por ti, ¿quién dice que a ustedes Dios no los va a utilizar para que tengan compasión por alguien? Por un vecino, por un empleado, por alguien de la calle. ¿Quién les hablará? ¿Quién le hablará a estos jóvenes de la fundación de Dios? Son escépticos, claro, pero ¿quién? No es llevando la comida que perece, no, es hablándoles de un Dios que quiere restaurar, de un Dios que ama. Pero ¿quién nos va a hablar? Aquí Dios miró con agrado, porque este tipo, siendo centurión romano, siendo un general, pongámoslo a la época de esa época, siendo un general, tenía temor. Un general de Colombia tiene mucho poder. A mí me tocó ver a un general, mi general Castellanos. Él nunca creyó que iba a ser general, porque siempre los generales tenían que ser católicos apostólicos, y Dios con él rompió todo parámetros. Pero vio a un general, comandante del ejército, 3 soles, con todo el ejército tendido en el comando del ejército, en el grupo que tenía oración, tendido llorándole a Dios por Colombia, llorándole, caído: Señor, ¿qué voy a hacer? Señor, ten compasión de mí. Y un tipo con tanto poder tendido, ¿cuál largo era? Y ese día la gente no se dio cuenta, pero estaba tomando Bogotá, ya estaban en Cota. Y el coronel de caballería le decía: general, ¿qué vamos a hacer? La guerrilla se va a meter a Bogotá, y se mete a Bogotá, se acaba esto. Estaban en Cota, por Choachí, por todos los lados. Estábamos ahí en comando. El general le dijo: coronel, ¿qué le he enseñado? Clámele a Dios. Estaban los carrotanques, venían ellos, venía toda la guerrilla. El general se fue, dijo: los cristianos vengan. Se tiró y empezó a llorarle.
aclamarle a Dios. Ya el otro día en el programa decía el coronel, y decían los coroneles que estaban ahí cuidando Bogotá: mi general, no sabemos qué pasó, no disparamos un mortero, nada, pero se fueron retirando, toda la guerrilla se fue. Y mi general llorando decía: denle toda la gloria y toda la honra al Rey de Reyes, Señor de señores. Por eso el sábado, cuando yo oré y cuando empecé a orar en Río Sucio, dije: vamos a orar por el general de generales, el Rey de Reyes, Señor de señores, porque a ese le sirvo, a ese le sirvo. Y la gente no se daba cuenta. Este era un general romano con todo el poder, prepotente, orgulloso, como lo quieran ver, pero tenía temor de Dios, amaba a Dios, lo amaba, lo quería. Y fue un ejemplo que nos dejó grandísimo. El temor de Dios nos enseña que a vivir limpios de toda contaminación de la carne. El temor de Dios nos enseña a vivir limpios ¿de qué? De toda contaminación de la carne. Porque es que nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos la carne. Esto es pasión, esto siente. La carne siente. Por eso es que el enemigo nos toma ¿con qué? Con nuestras debilidades. Porque es que no somos cuerpos gloriosos. ¿Cuándo vamos a ser cuerpos gloriosos? Cuando lleguemos a la presencia de Dios y nos cambia este cuerpo por un cuerpo incorruptible. Mientras tanto, nuestro cuerpo está ceñido a ¿qué? Las emociones del mundo. Y así como hay aflicciones, nosotros sentimos. Y las mujeres tienen que ver un hombre y ven un hombre y uy, wow. Yo cuando veo una mujer, dice a mi esposa, y de pronto digo: grandes y maravillosas son las cosas que hizo el Señor. No la puedo desear. Ojo. Porque tenemos los ojos, pero tenemos que cuidarnos ¿de qué? De la carne. De la carne. Por eso dice el Señor: dame, hijo mío, tu corazón. Y entonces, si yo veo una persona, yo soy casado, tengo a mi esposa, pero veo que hay una personita por ahí que me está haciendo sentir cosas distintas y que el enemigo lo está utilizando, pues no esté sola con ella, no se vea con ella. Pastor, ¿qué es que lo? Sí, venga, pero espere, yo voy con 3 o 4 más. Cuídese de la carne. Cuídese, dice el Señor, porque la carne nos lleva a eso. Y miremos, 2 de Corintios 7:1. Segunda carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Dónde se santifica la santidad? En el temor de Dios. ¿Cómo me limpio yo de la carne? En el temor de Dios. Así de sencillo. Cuando hay temor de Dios, yo no voy a pecar, porque el temor de Dios va a estar encima. ¿Por qué? Por las emociones de la carne. El temor de Dios tiene que estar por encima de todo lo que el mundo me muestra. Tiene que estar. Esa es la madurez del cristiano. La madurez del cristiano es que está en todo momento con temor de Dios, en todo lugar, en todo momento. Esa es la madurez. Pero yo no puedo mirar un cristiano que aquí sea temeroso de Dios y por la calle sea otro más. ¿Dónde está el sello del Señor? ¿Dónde está el sello del Espíritu Santo? No quiere decir que yo sea antipático, porque Dios decía mismo: Señor, yo te pido por estos 12 que me entregaste. Uno se perdió, ni siquiera lo acusó. Uno se perdió para cumplirse la promesa, pero te pido por estos 11, no que les quites del mundo, y no que los cuides del mundo. Eso es la misma hora. ¿De qué nos tiene que cuidar Dios? Del mundo. Pero no nos puede quitar del mundo, porque entonces, ¿dónde está el remanente? Y nosotros todos los días
Vemos aquí, saltamos, adoramos, pedimos, Señor, un avivamiento. Pero ese avivamiento, bajamos de acá, salimos de la iglesia y se acabó el avivamiento. No, el avivamiento no está acá. El avivamiento no puede ser aquí. Porque ustedes donde están, vienen porque quieren escuchar la palabra de Dios. Pero ¿dónde está el avivamiento? Escuchándome a mí, acá. No, el avivamiento está afuera. Cuando usted no tiene temor de compartir de la palabra de Dios, cuando usted es un testigo de Dios, cuando usted trabaja para el reino de Dios, ahí está el avivamiento. Y yo siempre he dicho, ese disco tan bonito, que ruja el león, que la tierra se estremezca. Entonces, y hay un temblor y salen corriendo. Que la tierra se estremezca. Yo los quiero ver a los que dicen que ruja el león, que la tierra se estremezca y que pase que un temblor bien berriondo o un terremoto, a ver si va a rugir el león. No, que ruja el león y que mi corazón se estremezca cuando escuche la palabra de Dios. Que cuando yo escuche el sentir de Dios, mi corazón se estremezca. Eso es lo que tengo que estremecer, mi corazón, el sentir, el buscar de Dios. Ahora, hay cosas que nosotros no tenemos que temer. Por ejemplo, no debemos de temer a los ídolos o a otros dioses. Segunda de Reyes, vamos a la segunda carta de Reyes. Segunda carta de Reyes 17, 38, 39. Dice: no olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios. Él lo librará de la mano de todos vuestros enemigos. Ojo, no tengas pacto. Ojo, porque yo no me puedo olvidar de lo que yo he hecho con Dios cuando me lo entregué. Pero hay dioses ajenos y la gente les teme. ¿Por qué temerle a esos dioses ajenos? No podemos dejar cambiar el nombre. Entonces en Río Sucio tienen esa costumbre. No, es que hay un diablo bueno y un diablo malo, y aquí le cantamos al diablo bueno. No, señora, diablo es diablo. Ese cuentico pues solo se lo creen. Y entonces me decía David, cuando estábamos el año pasado que estaba haciendo la campaña, le decía a David: creerle a Dios, hombre. Listo, no quites los carnavales de Río Sucio, pero dale otro tinte. ¿Por qué tienes que decir los carnavales del diablo? ¿Por qué no puedes decir los carnavales de Dios? Los carnavales de la abundancia, los carnavales de la prosperidad, los carnavales de la bendición. Que es que usted, pastor, es que no hay que hacer tan extremista. No, señor. No me digas. Y yo estaba con él: ¿vos crees que que Río Sucio va a prosperar? Estábamos el sábado tomando un tinto en el parque, porque entonces en el pueblo es bonito. Porque el parque lo cierran, la misa la dan a la última misa a las 6. Y entonces a las 7 cierran la iglesia y ¡pran! En el atrio colocan todas las mesas. Hay 4 cantinas ahí. ¿Ustedes no han ido a Río Sucio? En el parque principal. Y el mejor café y la cantina al lado, y es el atrio de la iglesia. Entonces, no es que la economía, pero ¿por qué la economía? Ni siquiera respetan lo de ustedes, le decía yo, ni siquiera respetan las tradiciones de ustedes. Le decía, es como usted ir a la sede de nosotros. Entonces, listo, allá, comunidad cristiana de fe. Y el sábado, 6 de la tarde, abrir las puertas y ¡pran! Sacar las mesas y todo, y volver a un bar, una discoteca, una heladería. Y al otro día a las 3 de la mañana arreglando para que a las 8 esté el primer culto. Pero pasan las 12 y otra vez ¡pah! Las mesas afuera. Hombre, no llamemos, les decía, no llamemos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Por Dios. Y yo les decía: mire estos jovencitos. Yo decía: mire lo que están haciendo. Desde ya pasaron como 20 jovencitos, vestidos con el trinchete y con cachos y con cola. Y esos que no, es que son los nuevos jóvenes que están preparando las danzas
para el carnaval del diablo. ¿Cómo están preparando a los jóvenes? Yo no puedo cambiar, yo tengo que tener el temor reverente al Señor. Yo tengo que tener el temor reverente. Y así me digan lo que digan. Yo soy muy fresco y todo, pero si alguna cosa le tengo es temor de Dios, el temor reverente. Y no soy extremista, pero no lo puedo llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. No, señores. Ahora, ya vamos terminando porque no se puede más. No debemos de temer al hombre. Primera carta de Samuel. Primera de Samuel 15, 24, 26. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Samuel, ¿a quién le tuvo temor? Al pueblo. Saúl, ¿a quién le tuvo temor? Al pueblo. Porque él tenía que esperar que el profeta fuera. Y el pueblo que empezó a decirle: ¿acaso usted no es el rey? Presente el holocausto. Usted es el rey. Y el pueblo, y le temió al pueblo. Y él cogió los bueyes, lo hizo todo. ¿Y le costó qué? El reino. Y le costó más allá. Porque después voy a buscar la bruja, la que había echado. Y se disfrazó con el temor y fue allá, ante la brujilda, como dice mi pastor Montes. Allá fue a la brujilda. Yo no puedo volver a mi pasado. Y yo por eso todos los días cuento de a dónde me sacó el Señor. Yo no puedo olvidar de a dónde me sacó el Señor. Porque el día que yo olvide de a dónde me sacó el Señor, voy a volver a caer. Voy a volver a estar allá. Él olvidó. Y tuvo temor. ¿Pero de quién? ¿De Dios o del pueblo? Del pueblo. Porque no esperó que el profeta viniera. Y a él no le tocaba eso. Y Dios es muy celoso. Dios es muy celoso. Tan celoso es que pagó un precio que nadie podía pagar por nosotros. Tremendo. Entonces yo no puedo. Vamos al libro de Proverbios. Otro puntico y terminamos. Proverbios 29, 25. Proverbios 29. A mí me gusta más leerlo, porque entonces 28 ya se me esconde. Si ve 29, 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor del hombre, yo no le puedo temer al hombre, porque cuando yo le tengo temor al hombre, el hombre me esclaviza. El hombre me esclaviza, me pone lazo, me pone trabas. Mas Dios no. Cuando yo confío en el Señor, ¿qué? Él me va a exaltar. Él se va a glorificar en mí. Él se va a glorificar. Entonces yo no puedo tener, y yo todos los días les digo, yo soy lo que digo, yo la gloria de Dios. Porque cuando yo me fui a casar no tenía nada. Y yo le dije a mi esposita, a los 2 meses nos casamos. Sí, nos casamos. ¿Con qué? No, pues dependamos de Dios, no teníamos nada. Entonces los jóvenes ahorita empiezan, no tienen temor de Dios, y empieza, pero la cama, pero la mueble, pero la sala. Y en lo último que piensas es en la bendición del Señor. Yo tengo que tener el temor de Dios. Venga, es que estoy haciendo lo que Dios me dijo. Pero yo tengo que preguntarme, venga, ¿será? Ah, sí, yo estoy con Dios. Venga, hagámoslo. Yo tengo temor de Dios y voy a hacer. No voy a permitir que el hombre me ponga un lazo que me esclavice. Yo tengo temor de Dios, hágalo. Pregúntele a Dios: Señor, lo que yo voy a hacer está bien. Señor, ¿será que puedo dar este paso? Señor, ¿será que yo estoy pasando eso por el báculo del Señor? Señor, permíteme. Y yo les digo, hijos de Dios, si alguna cosa me ha servido a mí, el temor de Dios. No he tenido y no espero tener plata ni nada, pero he visto la bendición de Dios. Eduqué a mis hijos, son profesionales. ¿Por qué? Por el temor de Dios y porque Dios me ha dado.
Porque Dios ha hecho grandes cosas en mi vida. ¿Cómo no servirle al Señor? ¿Cómo no servirle a Dios? Si me dio una mujer que todavía me ha aguantado 30 años. Si me dio un amigo que me aguanta ahí con los chirretes y todo, con mis problemas. Si Dios me ha dado tanto, si me los dio a ustedes para que me escuchen, si me dio una casa que son ustedes, me dio unos hermanos, me dio unas personas que me aman. Unas me aman, otras me aguantan, pero ahí nos vamos amando en el camino. Pero es eso, hijos de Dios, el amor de Dios. El amor de Dios. Isaías 15. Vamos a ver qué dice el profeta Isaías. Isaías 15, 12, 13. Isaías 15. Isaías 15. Ve, lo anoté mal. Me pasó lo que le pasó. No, es Isaías 51, perdón. Isaías 51, 12, 13, sí. ¿Sí ve que es que todavía se para uno aquí, le da nervios? El día que pierde uno los nervios de predicar acá, ese día va a pasar algo. Isaías 51, 12, 13. Dice: Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del hijo de hombre, que es como heno? Y ya te has olvidado de Jehová tu hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra. Y todo el día temiste continuamente del furor del que te aflige, cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que te aflige? ¿Dónde está? ¿Dónde está el que me aflige? Cuando yo tengo temor de Dios, el que me aflige es de paso. Las aflicciones pueden llegar, claro, deben de llegar. Hay veces llegan las aflicciones, llegan los problemas. Pero cuando yo tengo el temor de Dios, va a pasar. Y todo va a pasar. Va a pasar. Créanme que puede estar pasando por una situación muy dura, pero si usted tiene temor de Dios, va. Y terminamos con no temas, ni tengas temores de qué, de las calamidades terrenales. Lucas, no tengamos temor de las calamidades terrenales. Lucas 21. Lucas 21. Vamos a 25 al 28. Dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Grande es el Señor. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Ya estamos ahí. No tengamos temor. No tengamos temor. No tengamos temor. Porque, hijos de Dios, hay una cosa segura: el que se murió no tiene poder de volver ni de hacer bien ni de hacer mal. Solo le espera algo: resucitar. Porque hay una cosa segura. Miren la Biblia que miren, sea en la iglesia católica, sea acá, donde sea. Hay dos cosas: el infierno o el cielo, no hay más. La decisión es de cada uno. Purgatorio no existe. El que está en el cementerio, ya, chao, papá, si recibió a Cristo en el corazón, está arriba en el cielo. Si no lo recibió, está condenado. Es así de sencillo, es una realidad. Tenemos que enfrentarnos con la realidad. Por eso yo digo, yo todos los días busco la salvación, oro por la salvación.
Le clamo a Dios, porque cuando Dios me sacaba y cuando Dios me sacó, yo venía de un pueblo y yo iba con los soldados. Dios me cuidaba en pleno lugar de combate y me iba a los noviembres a pedir el Padre Nuestro de las ánimas. Me metía a un cementerio con 4 o 5 soldados. Yo mantenía pegado de las ánimas. Y cada vez que le oraba las ánimas del purgatorio me iba más mal. Me mataban 5 y 6 soldados. Dejé de orar a esas berriondas y me fui de gloria en gloria, victoria en victoria. Cuando Dios me despertó, entonces Dios me sacó de allá. Ese uniforme mío no tenía medallas. Tenía de mi hermana el detente rosado, el amarillo, el verde. Aquí tenía el cordón de San Blas, que para que no me fueran a enyarbar. Dios me sacó a mí de un mundo donde yo venía cargado. Imagine usted en el monte con un cordón blanco acá de San Blas para bajarse el calzoncito y todo, cuidando ese cordón. Y Dios me sacó de ahí. Dios me sacó de la idolatría total, de la idolatría de imágenes. Me sacó del cementerio, porque cuando lo compré, ¿qué hay en el cementerio? Podredumbre, no hay más. No hay más, es la realidad. ¿Y sabe cuándo entendí yo eso? El día que me mataron un compañero. Estaba yo empezando las cosas cristianas y ese pelado me había compartido de Dios y no tenía temor. Lo mataron a las 7 de la mañana y a las 4 de la tarde olía horrible y era cristiano. Él no estaba ahí, pero el cuerpo en zona caliente, podridumbre. Eso es rapidito, la sangre. El cuerpo humano es lo peor que huele. Y yo, Dios mío, pero es que él era cristiano, él me enseñó, él compartía de Dios. Se lo llevó el Señor, pero el cuerpo podría. 7 de la mañana, 4 de la mañana no se aguantaba nadie. Cuando sacan un cuerpo del río, dentro del ahogados, me tocó a mis soldados. Cuando lo sacaban del río tenían que tener ahí mismo una caja especial. Esa caja va revertida de acero, porque ellos lo meten del agua a la caja de acero y cierran, el mismo empieza eso, pum, 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 explota. Horrible, porque en el agua se conserva. Cuando toma el aire, explota. Por eso, tengamos temor de Dios. No tengan temor de las deudas, no tengan temor de las enfermedades. Tengan temor de Dios y Dios nos sacará de todo lo que venga. Dios nos dará sabiduría. Vamos a darle gracias a Dios. Amado Dios, Padre Celestial, ¿cómo no agradecerte? ¿Cómo no bendecir tu nombre, Señor? Si un día, Señor, tú me sacaste del lodo cenagoso donde yo andaba, mi Padre Dios. Bendito Dios, y me has llevado en este trasegar de conocer, de predicar tu palabra. Me has dado un privilegio que, Señor, es el privilegio más grande que tú le puedes dar a un hombre aquí en la tierra, de ser tu testigo, Señor, de poder, Señor, ser tu mensajero, porque el mensaje eres tú, Señor. Yo simplemente soy un mensajero de lo que tú quieres para tu pueblo, mi Padre Dios. Yo te alabo, yo te bendigo, Señor, yo te glorifico por la palabra. Bendito Dios, que aprendamos. No tengamos temor de las señales del mundo, no tengamos temor de las señales del hombre. Tengamos temor de ti, mi Padre Dios, porque tú eres bueno, tú eres maravilloso, mi Padre Dios. Bendito Señor, que los jóvenes aprendan a andar en el temor de Jehová. Que las parejas nuevas que se casen aprendan a andar en el temor de Jehová, porque Él bendecirá sus hogares. Yo no puedo bendecir mi hogar si no recibo la bendición de Dios. Lo dice Él en su palabra. Bendito Dios. Que la mujer esté sujeta a su esposo siempre y cuando el hombre esté sujeto ¿a quién? A Dios como cabeza. Y esa sujeción viene con temor, con un temor ante Él, pero es un temor de amor, de saber hacer las cosas, de saber que hay un padre protector, un padre que me cuida, un padre hacedor. ¿De qué me sirve saber yo el Salmo 24 y decir cada vez: de Jehová es el mundo y su plenitud,
y todos los que habitamos en él. Y si yo predico, de Jehová es el mundo y su plenitud, y todos los que habitamos, quiere decir que yo soy de él. No soy mío. Mis hijos no son míos, mis hijos son de Dios. Mi esposa no es mi esposa es de Dios. Yo no tengo casa, yo no tengo carro, todo es de Dios. Él me lo prestó, porque cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Ese cuento que mía, mi finca, mi casa, no, eso tendrá que pasar, porque todo es de Dios, toda la plenitud. Todo es tuyo, Señor. Señor, te entrego esa congregación. Te entrego a los jóvenes de acá, mi Padre Celestial, a los ancianos de día como yo, Señor, para que nosotros los ancianos enseñemos a los jóvenes en amor, en temor y en respeto a ti, Señor, para que los jóvenes aprendan y entiendan, porque uno de joven es insolente, Señor. Uno de joven, mi Padre Celestial, muchas veces es orgulloso, es altivo. Pero que nosotros los ancianos tengamos sabiduría para enseñar en tu palabra. Bendito Dios, yo bendigo esta congregación, bendigo a mis hermanos consiervos, pero los bendigo en tu nombre y en tu autoridad, que sobre toda autoridad. Que la bendición de Dios Padre, la bendición de Dios Hijo y la bendición de Dios Espíritu Santo vaya con ustedes, permanezca con ustedes. Que el temor de Dios esté con ustedes. En Cristo Jesús, amén, amén y amén. A los hermanos conectados, Dios les bendiga rica y abundantemente. Que la gloria de Dios esté con ustedes. Un abrazo, bendiciones y feliz noche.